Hace unos años que alguien con una vida dedicada a los niños, muchos años, me decía, viene el tiempo cuando va a haber una obstinación por matar a niños. Lo estamos viviendo. Una cosa rarísima. Y lo que llama más la atención, ¿cómo es que esas criaturas mueren por sus propios padres o madres que los matan? No tiene explicación. Sin embargo, está pasando. Es un grado de maldad que hay en el corazón de mucha gente. Inimaginable. Sin embargo, me decía, yo no lo voy a ver, pero vos lo vas a ver. Pronto viene ese tiempo. Me llamó mucho la atención, pero escuchando las noticias de un lado y de otro ahora, es necesario porque Dios está haciendo una obra en la iglesia, principalmente a través de los jóvenes. Otra de las características de la época es que los hijos hacen volver a Dios a sus padres. No son los padres a los hijos, son los hijos que le hablan porque se dan cuenta y le hablan como de entre casa, pero le dicen la verdad a los padres y los hacen reflexionar. Vamos a abrir la palabra del Señor en la carta a los Romanos y el capítulo 3. A partir del verso 21. Pero ahora sin la mediación de la ley se ha manifestado la justicia de Dios, de la que dan testimonio la ley y los profetas. Esta justicia de Dios llega mediante la fe en Jesucristo a todos los que creen. De hecho, no hay distinción, pues todos han pecado y están privados de la gloria de Dios. Pero por su gracia son justificados gratuitamente mediante la redención que Cristo Jesús efectuó. Dios lo ofreció como un sacrificio de expiación que se recibe por la fe en su sangre, para así demostrar su justicia. Anteriormente, en su paciencia, Dios había pasado por alto los pecados, pero en el tiempo presente ha ofrecido a Jesucristo para manifestar su justicia. De este modo, Dios es justo y a la vez el que justifica a los que tienen fe en Jesús. En la cruz, el Padre mostró su justicia y a la vez su misericordia. Quien exigía del ser humano
un reconocimiento de culpa, proveyó la manera dando a su propio Hijo e identificándose con Él. Pasamos al capítulo 5 de la misma carta a los Romanos, a partir del verso 6. A partir del verso 6. A la verdad, como éramos incapaces de salvarnos en el tiempo señalado, Cristo murió por los malvados. Difícilmente habrá quien muera por un justo, aunque tal vez haya quien se atreva a morir por una persona buena. Pero Dios demuestra su amor por nosotros en esto, en que cuando todavía éramos pecadores, Cristo murió por nosotros. Y ahora que hemos sido justificados por su sangre, con cuánta más razón por medio de él seremos salvos del castigo de Dios. Porque si cuando éramos enemigos de Dios, fuimos reconciliados con él mediante la muerte de su Hijo, con cuánta más razón, habiendo sido reconciliados, seremos salvos por su vida. Y no solo esto, sino que también nos regocijamos en Dios por nuestro Señor Jesucristo, pues gracias a Él ya hemos recibido la reconciliación. A través de la persona del Señor Jesús vino la reconciliación con Dios. Pasamos al capítulo 8. A partir del primer versículo. Por lo tanto, ya no hay ninguna condenación para los que están unidos a Cristo Jesús, pues por medio de él la ley del Espíritu de vida me ha liberado de la ley del pecado y de la muerte. En efecto, la ley no pudo liberarnos, porque la naturaleza pecaminosa anuló su poder. Por eso Dios envió a su propio Hijo en condición semejante a nuestra condición de pecadores, para que se ofreciera en sacrificio por el pecado. Así condenó Dios al pecado en la naturaleza humana, a fin de que las justas demandas de la ley se cumplieran en nosotros, que no vivimos según la naturaleza pecaminosa, sino según el Espíritu. Verso 11. Y si el Espíritu de aquel que levantó a Jesús de entre los muertos vive en ustedes, el mismo que levantó a Cristo de entre los muertos, también dará vida a vuestros cuerpos mortales por medio de su Espíritu que vive en ustedes. Por tanto, hermanos, tenemos una obligación, pero no es la de vivir conforme a la naturaleza pecaminosa. Porque si ustedes viven conforme a ella, morirán, pero si por medio del Espíritu dan muerte a los malos hábitos del cuerpo, vivirán. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios. Y ustedes no recibieron un espíritu que de nuevo los esclavice al miedo, sino el Espíritu que los adopta como hijos y les permite clamar, Abba Padre. El Espíritu mismo le asegura a nuestro espíritu
que somos hijos de Dios, por si alguno pasa por momentos de dudas. El mismo Espíritu de Dios da testimonio, nos asegura adentro en nuestro corazón que somos hijos de Dios. De hecho, los que son. Los que no son, no reciben ese testimonio, tienen razones para dudar muchas veces, ¿lo habré hecho? ¿No lo habré hecho? ¿Tienes dudas? Bueno, si el Espíritu Santo le asegura, tranquilo. Pero si el Espíritu Santo no le habla al corazón y no le da testimonio que sos hijo, no es. Versículo 26. Asimismo, en nuestra debilidad, el Espíritu acude a ayudarnos. No sabemos qué pedir, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos que no pueden expresarse con palabras. Y Dios, que examina los corazones, sabe cuál es la intención del Espíritu, porque el Espíritu intercede por los creyentes de acuerdo a la voluntad de Dios. Menos mal. Ay, algunas veces dice, ¿cuánto hace que no le digo nada al Señor? No oro. Ya oró el Espíritu Santo. Ya estuvo pidiéndole por lo que necesitabas. Te llegaron cosas que no pediste, hubo otro que lo hizo. Qué provisión de parte de Dios. Versículo 32. El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no habrá de darnos generosamente junto con Él todas las cosas? Seguridad tenemos de recibir por aquellas cosas que oramos. Ahora vamos a abrir en el Evangelio de Marcos, capítulo 15. Versículos 33 y 34. Jesús está colgado en la cruz. Desde el mediodía y hasta la media tarde quedó toda la tierra en oscuridad. A las 3 de la tarde Jesús gritó a voz en cuello, Eloi, Eloi, lama sabactani, que significa, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Jesús gritó en esos momentos cuando había densa oscuridad, no se veía. ¿Qué pasó con el sol? Era el mediodía y por 3 horas duró esa oscuridad que no dejaba ver nada. Y en ese silencio, podríamos decir, se oyó un grito de parte de uno de los que estaban crucificados, y ese era Jesús. ¿Cuántas veces el Señor dijo
yo y mi Padre somos una cosa, o mi Padre está siempre conmigo. El Padre estuvo con el Hijo hasta que en un momento tenía que cerrar un trabajo, la identificación que había decidido tomar con la persona, el ser humano, y hacerse cargo de todos sus fracasos, de todos sus pecados, de su condición. Cuando eso ocurrió, en un momento, estando en la cruz, el Padre se retiró. Y eso fue desesperante para el Señor Jesús, quien era siempre, eternamente, uno con el Padre. Hubo un momento cuando esa relación se cortó. ¿Se imagina la gente que estaba ahí mirando, ya en medio de todo, rodeado de oscuridad? Ese grito, ¿cómo debe haber resonado? Pero era algo tan real para el Señor Jesús. Nunca había experimentado esa separación. Dios no tolera el pecado. Y luego de eso, Él, dice la Escritura. Marcos es el evangelista del detalle. Marcos dice que Él entregó el Espíritu y murió. Y el Padre volvió a estar con el Hijo. Pensamos que a la cruz fue el Señor Jesús. Sin embargo, fue con el Padre. El Padre estuvo en la cruz con el Hijo. ¿Pensó en eso? Tal es la identificación con la necesidad por amor a nosotros. Los que no entendía dijeron un montón de cosas. ¿A quién estás llamando? ¿Qué pasa? ¿A quién estás llamando? No, no vino nadie. Gracias a Dios que el Señor Jesús estuvo dispuesto a afrontar eso que sabía que en algún momento iba a ocurrir. Pero bueno, hasta que no llegue el momento, estaba acompañado. Hemos estado cantando acerca de estar enamorados. Y puede ser que ese espíritu humano también experimenta estas cosas, pero los enamoramientos a veces van y vienen, aflojan, me agarra de vuelta, me siento enamorado. El amor de Dios es firme. Y dice la Escritura que por el Espíritu que Él nos ha dado, el Espíritu Santo que está en nosotros, su amor ha sido derramado en nuestros corazones. Qué seguridad, qué garantía que hay viviendo en el reino de Dios.
cómo ha preparado Dios las cosas. ¿Qué pecados llevó el Señor? Todos. Alguna vez hemos dicho, los pecados tienen nombre, están individualizados. De tal manera que dice en la Escritura que cuando Cristo estuvo en la cruz fue hecho pecado, era una masa de pecado, porque llevó todos y cada uno, para poder ofrecer a partir de ahí un perdón amplio. Hay cosas que en el mundo, maldades que escuchamos, que es imperdonable, ya es imperdonable. Sin embargo, en el Señor hay esa capacidad, conociendo la intensidad de la maldad que viven algunos corazones, a ofrecerles igualmente un perdón amplio, irrestricto, sin ningún límite, un perdón total, para que podamos tener esa paz, esa tranquilidad todo el tiempo. En el Evangelio de Juan, capítulo 6, versículos 51 y 58, Jesús repite lo mismo: yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Siempre el problema era con los religiosos. No, pero yo soy el que come de mí, vivirá eternamente. Siempre hablando acerca de una intimidad. Qué importante que es no solamente que leamos la palabra de Dios, sino cuando la leemos tratemos de creer lo que estamos escuchando o lo que estamos leyendo. Qué necesidad que hay que nos enamoremos de la palabra de Dios y nos quedemos pegados, quedemos tan cerca de ella que no la podemos cerrar y dejar. ¿Cómo es mi hábito? ¿Cómo es tu hábito diario? ¿Cuánto tiempo paso con la palabra de Dios? ¿No va a mandar un ángel cuando estamos esperando que Dios nos conteste o cuando queremos pedirle algo? Tenemos su palabra, que es rica y abundante. ¿Estamos gustando de su palabra? O fácilmente podemos cerrar, la dejamos ahí, no sé cuándo la voy a agarrar de vuelta. Cada día es estar con Él. Un siervo de Dios, escuché en una oportunidad que daba testimonio acerca de un tiempo de hambre que estuvo pasando con su familia. No sé en qué lugar estaba, pero hasta que leyendo la palabra de Dios, leyó estos versículos. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Señor, en fe comemos. Y sabe que me costó creerle,
todos los que estábamos en la mesa con mi familia comimos de Jesús y quedamos satisfechos. Y nos preguntábamos el uno, ¿cómo está? Se fue todo. Estoy como de haber comido mucho, lleno, satisfecho. No pasa todos los días eso. A mí me costó cuando lo escuché, pero no estaba diciendo cualquier cosa. Claro, no son situaciones o experiencias muy comunes, pero en nuestra relación con el Señor, las experiencias, las cosas que podemos vivir son ilimitadas, porque Dios es ilimitado. ¿No le ocurre bastante seguido que decimos, "Ay, el Señor me contestó en esto que había estado pidiendo"? Ocurrió. ¿Y cuándo no nos contesta? ¿Cuándo nos deja esperando con las ganas? No, nunca. Solo que Él sabe en qué momento y de qué manera contestarnos. Porque Dios, repito algo que he dicho otras veces, que no suena bien, Dios no tiene amor. Su palabra dice que Dios es amor. No necesita esforzarse para tolerarnos, para aguantarnos en algún momento muy especial. Nos ama continuamente, aunque no nos demos cuenta. Por eso cuando caemos en la realidad, bueno, parece que Dios me ama. No, parece no. Me parece a mí o nos parece a nosotros, pero Dios nos ama de verdad. Y Dios también amaba a su Hijo, pero como dijimos antes, llegó el momento cuando tuvo esa sensación de desesperación. Y dice tanto Mateo como Marcos que Jesús, en medio de ese silencio y esa penumbra, gritó a voz en cuello, dice, como pudo, lo máximo que pudo. Que Dios nos ayude a saber guardar y trabajar con esta bendición, esta herencia que hemos recibido de su presencia. No es tan común. ¿En cuántos lugares, en cuántas iglesias están con operativos de oración y ayuno para que Dios vuelva a hacer muchas de las cosas que hizo en el pasado y que en este momento nada por aquí, nada por allá? No es nada lindo, es triste, pero es parte de la naturaleza humana esa dejadez, ese abandono, esa distracción de no atender a aquel que es la razón de nuestro amor.